Buenos días y bienvenidos a este resumen del método científico que vamos a ver a continuación. Método científico no solamente es materia que entra en la PSU, sino que además es importante para entender cómo funcionan las ciencias desde hace unos cuantos siglos. Antes de hablar del método científico en sí, me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que conocemos como física, como una ciencia. Por eso me voy a basar en las palabras del físico Richard Feynman, del siglo pasado. Richard Feynman comentó en uno de los libros que él tiene escrito, porque él escribió hartos libros, también hay charlas suyas que uno puede encontrar en internet, es un compadre bastante interesante. Habló sobre lo siguiente, que nosotros en la naturaleza tenemos muchas cosas por las cuales podemos interesarnos, que queremos estudiar. Por ejemplo, si nos paramos acá en esta es una playa acá de Chile, cerca de Caldera, podemos ver que están las piedras acá de distintos colores, el mar muy azul, muy hermoso, las montañas o los cerros que se ven al fondo, la arena también de la playa. E incluso, dependiendo de la hora del día, uno puede ver la luna moviéndose por el cielo. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer un físico? ¿Qué es lo que hace acá? Porque aquí hay que pensar que la física nace primero del interés hacia la naturaleza, y la naturaleza en general, todo lo que sería como el fundamento de la naturaleza. Nosotros no nos vamos a parar solamente, por ejemplo, en seres vivos, o en compuestos químicos, o en ciertas cosas del mar, o en ciertas cosas de la tierra. El físico lo que quiere es entender el mundo como tal. ¿Y qué es lo que hará para entender el mundo? Va a intentar encontrar similitudes. Por ejemplo, acá dentro de la misma imagen de la playa, podemos ver que están la piedra, las arenas y atrás están los roqueríos o los cerros. Uno podría pensar que quizá la arena, al verla de cerca, no son más que piedras, pero muy pequeñitas. Y asimismo, los roqueríos del fondo quizás son piedras, pero muy grandes. Y asimismo podría ocurrir quizá con los cerros. Entonces, si es que uno entendiese cómo funcionan las piedras en general, podrías entender cómo funciona la arena, cómo funcionan los roqueríos, o incluso cómo funcionaría una piedra gigantesca como podría ser la luna. O poner otras similitudes más extrañas y curiosas que proponía Feynman, por ejemplo, ver las ondulaciones del agua en la costa, ver ese chapoteo que producen las olas en el borde, y pensar que quizá el sonido tiene alguna relación, que quizá las olas y el sonido están relacionados de alguna forma. Quizá el sonido no es más que las olas, pero en el aire. Y bueno, así uno puede hacerse un montón de similitudes, y lo que busca entonces el físico es, mediante esas similitudes, reducir el número de cosas distintas que nos encontramos para poder estudiarlas mejor. Entonces al final no habría que tener una fórmula para cada piedra o una fórmula para cada tipo de piedra, sino que al entender lo general, lo básico, el fundamento, podemos entender la naturaleza y el mundo. Y para esto se requiere investigación, experimentación, creatividad y además un gran interés por el mundo natural y por la naturaleza que nos rodea. Entonces también Feynman comentaba, ¿a qué se refiere él cuando dice que necesitamos entender la naturaleza? Y propone el siguiente ejemplo. Imaginémonos que el mundo natural es una suerte de juego de mesa, como un ajedrez, un juego chino, las damas, lo que sea, que los dioses estarían jugando. Entonces, por lo tanto, ellos crean el mundo y lo mueven y lo hacen funcionar. Quizá para nosotros es un juego demasiado complejo, como cuando uno se acerca a una mesa de ajedrez y si no sabes cómo jugar ajedrez, lo encontrarás como muy raro, no podrás entender qué es lo que está pasando. Pero, al igual que los juegos de mesa, ¿a partir de qué punto nosotros decimos que podemos entender el juego? Cuando conocemos todas las reglas. Si sabemos cómo se coloca cada pieza, cómo se mueve cada pieza y cuáles serían las reglas de este juego, entonces podríamos decir que podríamos comprender el juego. Es cierto que quizá lo que se consideraría como jugadas avanzadas nos podrían sorprender o no las entenderíamos de por qué se está haciendo esta jugada y esta no. O quizá también podría ocurrir que hay jugadas o reglas extrañas que nosotros no conocemos aún. Por ejemplo, estar viendo una jugada de ajedrez y de repente ver un enroque, que es una de las reglas que uno no aprende inicialmente. Entonces, todas esas cosas son cosas que nos faltarían por entender, pero esa dificultad que tiene, entre comillas, el juego podría ser infinito. Al fin y al cabo, la naturaleza es muy compleja y hay un montón de cosas por entender. Entonces, por eso, nuestra prioridad es aprender lo básico. Si logramos entender, entre comillas, las reglas de este juego, las bases de la naturaleza, entonces podemos decir que estamos empezando a comprender realmente cómo el mundo funciona.
Bueno, y ahora continuamos entonces con Galileo Galilei, uno de los padres del método científico y también se considera como el padre de la ciencia tal y como la conocemos actualmente. Entonces un poco de historia respecto a cómo era la situación del señor Galileo. Galileo realizó muchas observaciones hacia los astros utilizando telescopios. Él inicialmente una de las cosas que hacía era confeccionar telescopios y después los vendía también para poder pagar sus investigaciones. Entonces, mediante estos telescopios, que eran más poderosos que los que habían en la época, él pudo encontrar ciertos astros, planetas o estrellas, cosas que no se veían a primera vista. Y empezó a notar ahí sus descubrimientos. También él apoyaba la idea de que el centro de nuestro sistema solar era el Sol y no la Tierra. Eso hizo que hartas personas se burlasen de Galileo, en especial tenía hartos rivales jesuitas, porque ellos apoyaban la idea bíblica de que la Tierra era el centro del universo. Pero lo genial de Galileo es que como él organizó sus investigaciones bien y luego publicó unos libros, unas cartas mostrando cómo él llegó a tales observaciones, entonces cualquier persona en Europa podía tomar las investigaciones de Galileo y replicarlas y luego llegar a las mismas conclusiones a las que llegó Galileo. Uno podía, si tenías un telescopio suficientemente bueno, podías encontrar las estrellas de las que hablaba Galileo y los planetas de los que Galileo hablaba y también encontrar los movimientos que él describía. Entonces, al final, muchos de sus rivales quedaban en ridículo porque resulta que ellos tenían argumentos de autoridad. Ellos decían que ellos sabían más que Galileo, que ellos habían estudiado más que Galileo y por lo tanto deberían saber mejor cómo funciona el universo. Entonces una de las cosas fantásticas de Galileo es que él logró cambiar dos cosas que hasta ese tiempo eran muy inamovibles en la ciencia. La primera era el tema de la autoridad. Se decía que quien estudiaba más o quien era más viejo o quien tenía mayores credenciales siempre iba a saber más que otras personas. Entonces, muchas veces se negaban a ciertas verdades o ciertas posibilidades simplemente porque un compadre, un viejo o alguien que tuviese estatus decía que tal cosa era imposible. Y luego el otro problema que tenía la ciencia hasta ese momento es que cuando se estudiaban ciertas cosas, se descubrían ciertas cosas, se pensaba que lo que se encontraba eran verdades muchas veces. Entonces, habían hartas cosas hasta ese tiempo en el conocimiento que eran cosas inamovibles, que estaban ahí. Ciertas creencias respecto a la medicina, a la alquimia en esa época que se le decía, o incluso dentro de la misma física y astronomía. Por otro lado, el método Galileo permitía explicar todos los experimentos que se realizaban durante la investigación y además ponía en el centro de todo, como lo principal, el experimento. Es la naturaleza la que confirmaba el conocimiento científico. Y no importa quién era el que estaba estudiando la naturaleza, porque cualquier persona podía entonces tomar uno de estos informes de laboratorio y repetir el mismo experimento y poder aprender sobre la naturaleza. Entonces los rivales de Galileo ya a partir de cierto momento dejaron de atacarlo como hacían antes, intentando refutar sus ideas, puesto que muchas de ellas fueron confirmadas, y por lo tanto empezaron a hacer otro tipo de ataques. Por ejemplo, lo acusaron de hacer ciertas herejías o de ir en contra de la Biblia, porque habían ciertos versos de la Biblia que decían que la tierra era inamovible y Galileo decía que en cambio sí se mueve. Con esto no quiero decir que era toda la iglesia la que estaba en contra de Galileo. Galileo le hizo muchos trabajos al Papa. Lo que pasó aquí es que hartos de los jesuitas que se enojaron con Galileo llamaron a la Inquisición. Y la Inquisición es otra sección ya dentro de la iglesia que tiene un pensamiento muy distinto y ellos empezaron a censurar a Galileo. Lo llamaban a juicio y le obligaron a que él retractase de muchas de sus ideas. Entonces veamos ahora, repasemos las etapas del método. La primera etapa es la observación. Nosotros tenemos que interesarnos por algún fenómeno, intentar observarlo para ver qué es lo que nosotros queremos estudiar de él, y al hacer esto tenemos que ser muy bien objetivos. Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre que queremos estudiar el cielo, tenemos que referirnos de qué es lo que queremos hacer. No podemos decir que vamos a ver si es que vamos a estudiar si es que el cielo es bonito o no, ya que eso es algo no objetivo. Pero en cambio nosotros podríamos querer estudiar, por ejemplo, el color del cielo dependiendo de la hora del día, que eso ya es otra cosa. Y luego viene la hipótesis. Aquí es donde nosotros nos creamos una explicación para el fenómeno natural que nos interesa. La gracia o la idea de esta explicación es que tenemos que intentar encontrar lo fundamental de tal
de tal fenómeno. Por ejemplo, nosotros no tenemos solamente que describir el fenómeno. Nuestra hipótesis no puede ser que a las 6 de la tarde el sol empieza a cambiar de color. Nosotros tenemos que intentar decir por qué el sol cambia de color, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el funcionamiento del cielo. Luego, la siguiente etapa vendría siendo la experimentación. Nosotros tenemos que diseñar un experimento que nos permita validar o refutar la hipótesis que planteamos. Para realizar estos experimentos tenemos que centrarnos mucho en las variables que van a estar presentes. Hay tres tipos de variables importantes de las que vamos a hablar. Primero, las variables independientes. Las variables independientes somos las que nosotros vamos a fijar en este sistema. Un ejemplo muy típico es el de hacer experimentos con plantas. Imaginemos, por ejemplo, que queremos demostrar que las plantas se alimentan de la luz solar. Entonces, tomamos un grupo de plantas y las dejamos a pleno sol, y tomamos otro grupo de plantas y las dejamos en cajitas donde no les llega la luz solar. Esa sería entonces nuestra variable independiente. Y luego las variables dependientes son las que cambian, las que varían, las que dependen de las variables independientes que nosotros fijamos. Por ejemplo, la altura a la que va a llegar la planta, qué tanto crece la planta o qué tanto se demora en morir en caso de que estemos registrando eso. Las otras variables que también son importantes son las variables de control. Estas variables son las variables que nosotros intentamos reducir su impacto en el experimento. Por ejemplo, volviendo al tema de las plantas, quizá puede que la tierra de las plantas no sea igual entre unas a otras. Entonces eso podría afectar nuestro experimento. Por lo tanto, para que el experimento sea más válido, nosotros vamos a buscar que todas las plantas tengan la misma tierra, la misma acidez y todo eso. También que les llegue la misma cantidad de agua o incluso que todas sean el mismo tipo de planta. Ya que esas otras variables que podrían afectar nuestro experimento no nos interesan ahora mismo. Lo que nosotros intentamos es determinar cómo funciona una parte específica del mundo y de la naturaleza. Por ejemplo, hay videos por ahí que uno puede encontrar en internet de que para hacer experimentos en física hay ciertas cámaras donde se retira el aire de la cámara y al final la cámara queda en un vacío, como si fuera el vacío del espacio. Y ahí se hacen pruebas. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer experimentos dentro de esas cámaras de vacío muchas veces, donde no queremos que nos afecten las moléculas que hay en el aire. Entonces esa sería, por ejemplo, la variable de control que nosotros estamos regulando. Estamos haciendo el experimento dentro de una caja y retiramos todo el aire que hay dentro para que nuestro experimento no se vea afectado. Por último, llegamos a las conclusiones. En las conclusiones, cuando ya nosotros decidimos si es que la experimentación nos permitió refutar o apoyar nuestra hipótesis. En caso de que no haya ningún resultado concluyente, entonces tenemos que plantear un nuevo experimento. Quizá a veces el experimento que nosotros planteamos no estaba correcto o no nos permitía obtener los resultados deseados. La otra cosa interesante también de esto de las conclusiones es que siempre acá, en el método científico, nosotros nos vamos a regir por qué es lo que nos dice la naturaleza. Si, por ejemplo, todos ustedes aprendieron en el colegio esta ecuación que explica cómo una pelota o un objeto cae al piso con la aceleración de gravedad, y ustedes, por ejemplo, dejan caer un pedazo de papel y no cae a la misma velocidad que la ecuación les dice, eso no significa que la naturaleza esté equivocada, ya que al fin y al cabo todas estas leyes, todas estas cosas que nosotros creamos fueron hechas a partir de la naturaleza. La naturaleza siempre está en lo correcto y esa es una de las cosas que marca a las ciencias naturales y a la física. No es una creación en la naturaleza. En cambio, nuestras leyes físicas sí son una creación. Por lo tanto, uno tiene que entender por qué el resultado fue distinto. Si el papel no cayó a la velocidad que dice la ecuación, no significa que el papel o que la naturaleza está equivocada. Significa que hay otras cosas que están afectando y nosotros tenemos que entender qué es lo que ocurrió ahí. Para terminar, hablemos de unas pocas definiciones importantes. Primero, modelo. El modelo es una forma de simplificar nuestra realidad, nuestra naturaleza, pero conservando los aspectos fundamentales de la misma. Por ejemplo, es muy típico que las moléculas, ya sea en los libros de ciencia o incluso en investigaciones, se representan como pelotitas, como esferas. También a veces se hace lo mismo con los átomos. Otra cosa que ocurre también, que por ejemplo a ustedes les habrá pasado, es que a veces les preguntan a ustedes cuál es su volumen, cuál es el volumen de una persona. ¿Y cómo podrían ustedes saber el volumen si que ustedes ni siquiera saben cómo es su perímetro, cómo es su área? No saben cómo obtener el volumen dentro de la forma de un ser humano, cómo medir cada dedo, cada brazo, la cara, la guata, todo eso.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Nos imaginamos simplemente como un cilindro. Dibujamos un circulito alrededor de nuestras piernas, decimos ya, más o menos, tenemos esta altura. Entonces nos inventamos un área en la base y lo multiplicamos por nuestra altura. Y decimos ya, esa más o menos debe ser nuestro volumen. Ahí estamos creando un modelo. Ustedes en el colegio en matemáticas ven un montón de modelos. Muchos de estos ejercicios donde de repente ven un triángulo rectángulo con un edificio o con un árbol. Quizá el edificio no es completamente recto, no es un ángulo recto con la Tierra, quizá el árbol tampoco. Pero nosotros lo modelamos como un ángulo recto o lo modelamos como figura geométrica. Es algo muy común esto de crear modelos porque nosotros no queremos hacer cada cosa pequeñita. Cuando ustedes están estudiando triángulos en matemática y están usando árboles en los ejercicios, no les interesa saber la forma de las ramas o cómo están las hojas, pero sí les importa la altura del árbol. A eso es lo que se refiere con los aspectos fundamentales, todos estos aspectos que nos van a importar un montón para nuestro experimento. Luego viene la teoría. La teoría es una explicación autocontenida de alguna parte de la realidad. Una cosa muy interesante o muy importante de las teorías es que las teorías siempre están avaladas por experimentación. Una teoría no es algo que una persona se inventa, una explicación cualquiera. Eso sería simplemente una hipótesis. Por eso está muy mal dicho a veces cuando hablan de que ciertas cosas son solo teorías. Por ejemplo, hay gente que de repente dice que el calentamiento global es solo una teoría. Pero una teoría no es poco, una teoría es algo pero muy comprobado. Lo que ocurre es que la gente suele confundirse mucho con el siguiente término, que es ley. La ley es lo que muchos consideran como verdades comprobadas por experimentación. Durante un tiempo se pensaba que la gravitación era una ley, pero resulta que la gravitación, por ejemplo, de Newton, ni siquiera nos permite calcular todos los planetas del sistema solar su movimiento. Tuvo que ser arreglada muchos años más tarde por Einstein y otros físicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en verdad las verdades en física y en ciencia no son eternas, no son dogmas de fe tampoco, son de naturaleza transitoria. Cualquier científico puede llegar en cualquier momento y hacer una revelación de que quizá tal ley no es tan perfecta como pensábamos y hay que mejorarla, o quizá hay que hacer una corrección. Eso es una cosa interesante en el tema de la física. Y otra vez más, la ley también es un poco una forma de pensar quizá obsoleta, porque antes filósofos y científicos pensaban que el mundo, la naturaleza, se regía por leyes. Esa es una idea muy humana, de creer que la naturaleza y el mundo le hace caso o obedece ciertas leyes, y leyes matemáticas incluso, que pueden ser escritas por seres humanos. Pero en verdad, la naturaleza no le debe explicaciones a nadie. Somos nosotros los que escribimos tales leyes pensando que la naturaleza era la que las seguía. Pero resulta que en verdad el mundo siempre es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que entender? Que si ustedes leen sobre una teoría científica, eso no es pura especulación. Las teorías científicas son muy potentes y pueden ser utilizadas. Tienen sustento en la naturaleza y en el mundo real. La ley, en cambio, es algo que se consideraría quizá como algo correcto, una verdad, pero también es una forma antigua de ver el mundo. Pasemos entonces a falsabilidad. La falsabilidad nos dice que todas las proposiciones deben tener una forma de probar su falsedad. Esto suena un poco raro al principio, ya que se supone que nosotros estamos intentando probar que nuestra hipótesis es cierta, entonces ¿por qué nos interesa que haya una forma de comprobar que no es cierta? Esto es para evitar todas las proposiciones que son muy ambiguas o que se generan o que se crean de forma ambigua, específicamente para que nadie las pueda comprobar. Por ejemplo, digamos lo siguiente, alguno de ustedes le puede decir a sus papás que ustedes tienen un gato en su pieza. Eso es una proposición falsable. ¿Por qué? Porque es muy simple determinar si es que tu gato, o sea, si el gato está o no en la pieza. Es cosa de entrar a la pieza y buscar el gato. No hay muchos lugares donde podría estar escondido. Entonces, cuando uno investiga por toda la pieza, puedes determinar que el gato efectivamente estaba o no estaba en tu habitación. Pero ¿qué pasa si dices que tenías un gato transparente, que no hace ruido, que no se puede tocar? Un gato intangible, que nadie podría medir, nadie podría encontrar. Entonces no hay forma de probar la falsedad de eso. Tú podrías perfectamente estar mintiendo y no hay ningún gato en la pieza y nosotros no tenemos forma de probar que estás en lo equivocado. Pero ¿cuál es el tema? Como no hay ninguna forma de probar que estás equivocado, tampoco es una afirmación que nos importe. Porque si es un gato que no se ve, que no hace ruido, que no huele, que no se toca,
Entonces a tu papá no le va a importar que el gato esté o no en tu pieza, ya que el gato no va a comer comida, no va a hacer caca, no va a preocupar a nadie. Todas estas cosas que nosotros no podemos medir, no podemos ver de ninguna forma, no se puede experimentar de ninguna forma, al fin y al cabo, no afectan nuestro mundo. Lo siguiente es reproductibilidad, que eso nos dice que cada experimento debe poder ser reproducido para ser tomado como válido. ¿Qué significa esto? ¿O por qué esta condición? Es para evitar que una persona diga que hizo un experimento y que luego, no lo puede repetir. Entonces, nada te puede asegurar que su experimento estaba bueno. Quizá la persona simplemente se equivocó. Entonces luego cuando hace el experimento de la manera correcta, no le da el mismo resultado. O quizá no terminó bien el experimento y mintió con los resultados. Eso es una cosa que puede ocurrir. Entonces, se pide que el experimento pueda ser reproducido. No necesariamente quizá por otros científicos en otro país, pero sí por lo menos en el mismo laboratorio. Si uno repite las mismas condiciones, deberíamos poder llegar a los mismos resultados. Una cosa interesante también, a modo de recordar, es que no siempre los experimentos van a dar exactamente el mismo resultado, pero va a dar algo parecido. Eso es lo que se espera. Por ejemplo, si yo les pido a todos ustedes que dejen caer lápices a partir de cierta altura y midan cuánto se demora el lápiz en caer, con un cronómetro, quizá a todos no les va a dar exactamente el mismo tiempo. Van a haber milisegundos o cosas distintas. Dependiendo de muchas cosas puede variar el tiempo de caída del lápiz. Pero por lo menos vamos a encontrar una tendencia. No va a haber ninguna cosa rara como que el lápiz se demore 4 años en caer. Eso fue todo por este resumen. Si les interesa leer un poco más sobre Richard Feynman, él tiene una serie de libros, son 3 volúmenes, llamados Física. Creo que están gratuitos en internet. Hay una página dedicada a los apuntes de ese caballero, que son un resumen en cierto sentido de su clase. Una lectura muy interesante, en especial para los que estén interesados en aprender más de física o incluso en estudiar la carrera de física como tal. Recuerden que si tienen dudas nos las pueden presentar. Y eso, cuídense mucho y que les vaya muy bien.